y las señales, 2012, y hoy es secretario general de la Secretaría General de la Seccional Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria. Y sería bueno que contaras lo que pasó, porque nos decía recién Carlos que fueron avisando lo que iba a pasar, ¿no? Que se fue intuyendo lo que iba a pasar. Y ahora, más que nunca, se sigue intuyendo, porque no cambió nada. No, sí que cambió, estamos peor. Bueno, puede pasar algo peor. Estamos peor porque yo recuerdo el otro día, nosotros tenemos una página web que tenemos muchos videos, mientras que lo escuchaba al compañero, y me acuerdo que en el año 2004 nosotros iniciamos una campaña que decíamos que se venía un cromañón ferroviario. Y mirá qué ironía, ¿no? Porque a metros de lo que fue Cromañón sucedió la tragedia, que en realidad no son 51 muertos, son 52. Sí. 51 más uno, como dicen los familiares, porque había una persona que estaba embarazada. Y la verdad que nosotros las denuncias que vinimos haciendo, solamente, y como lo dijimos en su momento, solamente se podía sostener este grado de corrupción por la complicidad que habían entre los empresarios, el gobierno y los gremios. Si no, sería imposible haber llegado a lo que se llegó. Y además a situaciones que uno no imaginaba que podían pasar, como la presión directa a los trabajadores, por ejemplo, para que salga un tren en mal estado. Yo recuerdo que cuando nosotros parábamos por el tema del servicio, obviamente esto con la complicidad de la empresa, que ante cualquier problema técnico decía por problemas gremiales los trenes no salen, y nos hacían hacer un enfrentamiento de pobres contra pobres. Porque nosotros planteábamos que los trenes, porque el problema de los frenos en el Sarmiento lo veníamos planteando hacía muchísimo tiempo. Y nosotros teníamos los trenes sin freno y no lo queríamos sacar. Y entonces nos parábamos en una estación porque no teníamos freno y la gente misma, la presión que teníamos, muchas veces nos obligaba a hacer cosas que no deberíamos haber hecho. Esto nos llevó a terminar como ya sabíamos que íbamos a terminar. Ahora bien, el problema no es resignarse. Porque nosotros, el ferrocarril, es un medio que no puede ser reemplazado. En estos días lo vemos claramente. Suspendieron el turno noche para hacer la renovación de vías más rápida y pusieron colectivos. Los colectivos no dan abasto. Y la gente viaja cada vez peor. De 24 formaciones que teníamos, hoy tenemos 17. Entonces, al menos yo no me pienso resignar y no pienso bajar los brazos. Y creo que todas las presiones que podamos hacer. El problema es que acá en la Argentina falta algo, falta la unidad entre los usuarios y los trabajadores, porque yo recién lo estaba escuchando, lo que le están pidiendo ¿Al usuario? El usuario que le está pidiendo a la Defensoría del Pueblo, sí. Nosotros lo hemos presentado en todos lados, las denuncias. Por ejemplo, nosotros tenemos el estado de cada vagón de la línea Sarmiento, que el 80% no está en condiciones de salir a la línea. 80 es mucho. Y ese es el 80% que no está en condiciones. O sea, lo que estás diciendo, Rubén, es que los usuarios y los trabajadores piensan exactamente lo mismo, pero actúan por separado. Y eso no sirve. Y no está sirviendo. No. Ustedes saben que Pino Solanas habla del estado de los trenes desde los 90, digamos, desde que se privatizó. Se privatizaron los trenes, ramal que para, ramal que cierra, se desguazó, ¿no? Porque esa es la palabra. Se remataron vagones y pasaron tantas cosas tristes, tristísimas. Desde esa época se ocupa de los trenes como documentalista y también es director de la película La Próxima Estación. Y Pino nos decía, antes de empezar, no nos olvidemos que a los muertos o los heridos por los trenes hay que sumarle los muertos y los heridos por el exceso de tránsito en las rutas y en las calles. Efectivamente, María Laura, esto es una tragedia, pero es una tragedia que no ha conmovido a la dirigencia nacional. Esto es lo terrible. Pensá vos que el promedio de muertos en calles y rutas es de 8.500 a 9.000 por año. Estoy hablando de 12 veces más los muertos en la guerra de los Malvinas, en la guerra de las calles y las rutas. Y además 13 a 15.000 lisiados. Pensá vos que hay más de 20.000 argentinos, la pérdida humana es monumental, la pérdida económica también para la Argentina, lo que significa. Entonces todo esto no ha conmovido. Deberíamos estar en la emergencia del transporte. ¿Por qué? Porque el 90% del transporte de cargas
y de pasajeros pasó a las rutas que tampoco estaban en condiciones. Esto ha sido una verdadera monstruosidad. El tema de los trenes debe ser analizado en múltiples caras. Por un lado está la tragedia humana, por otro lado está la pérdida monumental para la nación, porque Menem, al suprimir el 80% de los trenes, deja a las provincias, a los provincianos sin el derecho constitucional de viajar en forma segura, económica y regular. Pero además acaba con las economías regionales, acaba con el transporte del pequeño bulto, del pequeño productor, que cargaba sus bultos en el tractor y los llevaba a las estaciones vecinas. Eso provocó un éxodo de más de 1 millón de argentinos, porque 800 pueblos murieron. Eso a lo largo de todo el país, y recién Rubén decía lo que pasa en la ciudad. La gente pasa a viajar en colectivo, los colectivos no dan abasto. Todo es yo creo que la radiografía de los trenes es la radiografía de una nación. Y la radiografía del servicio ferroviario argentino es la radiografía del gobierno nacional, que es el responsable de un asalto a los dineros públicos, porque se niegan a decir la ruta del subsidio, la mitad del dinero destinado a los ferrocarriles, que por no haber llegado son los causantes de los cientos o los miles de muertos y los 52 muertos en febrero en 11. Y después el maltrato cotidiano a los trabajadores argentinos. ¿Quiénes son los que toman los trenes suburbanos? Norberto Rosendo está con nosotros y es ingeniero ferroviario. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires y estudia los trenes hace muchísimo tiempo. Trabajó más de 15 años además en Ferrocarriles Argentinos, asesora de ferrocarriles de distintas provincias. Es presidente de la Comisión Nacional Salvemos al Tren. ¿Quiénes manejan hoy los trenes en la Argentina? ¿Quiénes deciden? Fundamentalmente el Estado Nacional, por un lado, en los trenes de pasajeros, en los trenes de carga, las empresas, y una empresa mayoritaria que es MEPA, que tiene una parte importante del transporte de pasajeros, pero la responsabilidad es del Gobierno Nacional, fundamentalmente. Yo quería agregar a lo que decía Pino, que esas 8.000 personas, hay que destacar que esas muertes están en la franja de edad entre los 18 y los 30 años. Entonces, cuando hablamos de esas muertes, no estamos hablando de gente que muere o se incapacita en la flor de la edad, cuando está en la parte productiva, en la parte exacto. Es decir, la explosión de muertes debido a la falta de transporte que empuja al uso de las motos, entre otras cosas, es lo que nos ha abierto la cantidad de gente que tenemos muriendo en la ruta. Y el otro tema, lo más grave de todo esto, es la falta de un plan para solucionar el problema. Es decir, acá tenemos toda una solución de empastos, de uno arriba de otro, de soluciones de compromiso, de soluciones que van llevando a que lentamente todo el sistema ferroviario vaya decayendo hasta parar. Lo más ejemplificador de todo es el caso de la unidad ejecutora del programa ferroviario de la provincia de Buenos Aires. Arranca con 1.500 coches, que herencia de Ferrocarriles Argentinos, hoy tiene 18 caminando. Tenía como 100 locomotoras, tiene 3 caminando. Decínos la cifra porque nos pone la piel de gallina, aunque algunos la conozcamos, seguramente le va a pasar. Ellos reciben 1.500 vehículos, 1.500 coches de pasajeros en estado funcionando, y de los cuales hoy tienen 18 funcionando. Cuando empiezan las privatizaciones hasta hoy, es decir, en estos 10 años, se comieron el material rodante que tenía Ferrocarriles Argentinos. Explica quién los recibe. Los recibe, eso los tenía el Estado Nacional y se los pasa al Estado de la Provincia de Buenos Aires. El Estado de la Provincia de Buenos Aires, los distintos gente que pasó por el Estado de la Provincia de Buenos Aires, no hicieron los mantenimientos, no se hicieron las conservaciones. Y hay que agregar, porque estamos sintetizando, que se compró como nuevo mucho material usado, ¿no? Además. Se gastaron 3 presupuestos de Ferrocarriles Argentinos, que son más o menos 300 millones de dólares cada presupuesto, en comprar material usado chatarra que no sirve absolutamente para nada. Es decir, eso fue en la gestión de Jaime. Que son que ahora el rápido que tenemos a La Plata, que era un tren eléctrico, que estamos usando la cáscara, nada más, porque todo lo de abajo lo tiramos, y estamos usando la cáscara para usarlo rápido. Lo tenemos como un tren de lujo. Se compró en Europa, y es bueno saberlo porque la cifra, en realidad, en la pasada a dólares es 222 millones de euros los que se gastaron. Se compraron a España y Portugal. España y Portugal. Sí, muchos se incendiaron. Muchos se incendiaron. Mírenlo sobre lo que hace así con los comillas.
¿Los incendiaron? Más vale. ¿Vinieron quemados? ¿Los quemaron acá? Los quemaron acá. Los quemaron acá. Lo más ¿Por qué no escandaloso, servían? lo más escandaloso es el chatarra. talgo. Los coches talgo que se compraron para hacer el servicio a Mar del Plata, en esta administración. Los compran con una promesa, la empresa, los compraron en España vencidos. Ya los españoles lo dejan de usar porque el talgo tiene un ¿De tiempo... qué año estamos hablando? Los talgos son del año 60. No, ¿de qué año estamos hablando que se compraron los talgos? En la gestión de... Por eso. Todo esto es... 2005, 2006. 2005-2006. Los ponen a funcionar y los dejan de funcionar porque no le pagan al proveedor, que es a Talgo, para que haga el mantenimiento. Y ahora no tienen trenes para hacer el servicio de Mar del Plata. Escandaloso. Escandaloso. Y las locomotoras, otra vez la cifra. Bueno, Porque hablamos de las los vagones, locomotoras pero no. tenían 315 locomotoras Sí. y ahora tienen 2 caminando. 2. Vamos a presentarles a alguien que sabe mucho de trenes y se trata de Juan Carlos Sena. Él es ferroviario, fue ferroviario en realidad, pero es ferroviario porque es como ser ferroviario. Es una identidad. Presente, es una identidad. Es ¿no? una identidad que uno la tiene hasta cuando se vaya. Imagínense 40 años, soy ferroviario. Es ferroviario. Es miembro fundador y además presidente del Movimiento Nacional de Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos y del Instituto Argentino de Estudios Ferroviarios y del Transporte. Y por eso sabe un montón. Y nosotros estamos describiendo el estado de las cosas, que nos está mostrando que de cifras como 1.500 no tenemos nada, de cifras como 300 no tenemos nada, o sea, 2, 3, 5, no es nada. Cuando otros países nos muestran todo el tiempo, acá nomás, Brasil, los beneficios de los trenes. ¿No? O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para recuperar lo que está desguazado mientras otros están creciendo en el sistema ferroviario. Hay beneficios. Por supuesto. Esto es un tema, ya lo han descrito bastante los compañeros, acá con respecto al ferrocarril en el estado de situación que está. Repetirlo, decir que antes iban 11 trenes a Mar del Plata por día, hoy iba 1,5. 22. Bueno, En el bueno. 70 Y después, íbamos bueno, 22, teníamos 22 servicios en Mar del Plata. y se fueron saqueados. Uno, 1, 2 cuando llega. Y cuando llega. vos tenés un estudio, y todos lo sabemos, o por lo menos tenés conocimiento del estado de las vías, ¿no? ¿Cómo están las vías? El estado de las vías, yo diría que el 98 o 99,% están en estado calamitoso y que están en estado ya no de accidentes, sino de porque los de 11 son Porque eso tenemos que explicarlo. ¿Son viejas? son viejas y Ahí además está. todas las vías Bueno. tienen fatiga de material. ¿Son Las vías- viejas y fatiga de material? ¿Qué significa? Fatiga de material que la vía de tanto traspasar, lo molecular de la vía se va transformando, se va deformando. Y eso no tiene resistencia, no tiene adherencia. ¿Significa que quedan mal colocadas? No. Para No. los que tratamos de entender, No, ¿cómo es? no hay rebote en la vía, no hay adherencia con la llanta, que son aceros diferentes, que tiene todo que ver. Entonces eso produce patinaje, deslizamiento, descarrilamiento, produce un montón de fenómenos. ¿Qué quieres agregar, Rosendo? Yo te digo lo siguiente, nosotros de 42.000 kilómetros de vía pasamos 7.000. De nosotros 42.000 kilómetros de vía lo teníamos entre 60 y 100 kilómetros por hora. Podíamos caminar arriba de esa vía entre 60 y 100 kilómetros por hora. Hoy, con suerte, caminamos 40 kilómetros por hora. Bien, con respecto a la vía, que dice otra cosa. La vía que se puso nueva, en estos años se puso mucha vía nueva. Hoy el gobierno está poniendo vía a $1 millón el kilómetro. Pero ¿qué pasa? Una vía nueva, por ejemplo la que se puso en La Roca, la que se puso en el Sarmiento, una vía nueva con riel largo soldado tiene que durar 100 años si se hace mantenimiento. Si no se hace mantenimiento, esa vía que debió durar 100 años dura 10. Que es lo que nos pasó en La Roca, que es lo que nos pasó en el Sarmiento por no hacerle los mantenimientos sistemáticos. Echamos a todas las cuadrillas de vía y obra, entonces la vía que tenía que durar 10 años, dura 10. Pues el negocio, ¿cuál es? El negocio no es correr el tren, el negocio es cambiar la vía. Porque una vía, un kilómetro de vía no vale $1 millón, vale $100.000. Pero le están cobrando $1 millón. Claro. Entonces alguien se queda con la diferencia. Entonces el Pero negocio... no puede ser una diferencia de 10 a 1. Ah, no. Sí, ¿por qué no? Ah, no. Acá estaba el tren laminador de riel, acá se hacían los rieles en Somisa. Y en La Acá Plata, la última que cerró el tren laminador de rieles fue la María Julia Alzogaray. Pero si yo tengo que contabilizar, con Pino dijo los 850 pueblos, acá hubo una corriente migratoria muy fuerte. Acá se cerraron los talleres, 37 talleres. Acá se cerraron plantas de laminador de rieles, plantas de llanta y eje, fábrica de locomotora de aquel Linier. Acá se cerró todo. Y hay algo que hay que repetir,
¿Qué es son las consecuencias? Pino habló de las muertes, ¿no? Bueno, las muertes hemos pasado, redondeando lo que dijo Pino, de la accidentología a la siniestralidad. Estamos segundo en el mundo con respecto a la siniestralidad. No cabe más un auto, primero que no hay combustible, segundo que la impenetrabilidad de los cuerpos en la carretera es imposible, cualquiera que se mueva choca. Es decir, acá no hay un proyecto, no hay una política de Estado con respecto al transporte, en general y menos con respecto al ferrocarril. Pino dijo recién, hablemos de usted dijo de ferrocarril, pero acá no hay políticas nacionales, acá no hay nada, acá todo es chabacano. ¿Cómo puede ser? De que no recurramos. Acá hay 150 años de historia, hay 150 años de conocimiento acumulado de los ferroviarios. Acá no se ha convocado a ningún ferroviario, están en algunas universidades, pero están vivos. Y ¿sabe lo que pasa? Que nosotros los ferroviarios estamos en un reloj de arena. Nos vamos cayendo gotita tras gotita. Nos vamos muriendo. Y si yo no recupero, yo puedo traer vías nuevas, trenes, todo lo que usted quiera nuevo, pero el conocimiento acumulado, ¿dónde lo saco? Todas las cuadrillas que dijo Rosendo recién de Vía y Obra están en Venezuela, se fueron para allá. Y no son chavistas, le consiguieron laburo. Están en Bolivia. Y los compañeros de Termodiren que están en España, yo comenzaba con Rosendo, ¿sabe qué están haciendo? Están reciclando las locomotoras de vapor y la están alimentando con basura. Que la compactan a la basura. Es decir, acá ya está lo que sabemos. Tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para recuperar los ferrocarriles. Trenes en emergencia se llama este programa. Y el Auditor General de la Nación, para nombrar a alguna persona que le interesa esta cuestión, Leandro Despuy, dijo hace poquito que el sistema está colapsado, que hay que declarar emergencia nacional ferroviaria. ¿Qué significa esto? Lo deben saber ustedes. ¿Qué significaría declarar emergencia nacional ferroviaria, como dice el auditor? Es un poquito más complicado el problema, no alcanza, con lo que dijo, no alcanza. Hay un tema más que es muy importante decirlo, aparte de lo que dijo Sena y lo que dijo Pino. El tema es el siguiente, el tema de la matriz energética. Nosotros hoy tenemos el país colgado de una matriz energética dependiente del petróleo. No tenemos petróleo. Estamos importando. Estamos petróleo. El año pasado nuestra cosecha la vendimos en 20.000 millones de dólares. El petróleo que importamos fue 14.000 millones de dólares. Si nosotros no cambiamos la matriz energética urgentemente, la luz no va a prender. Y los trenes en eso tienen mucho que ver, porque los trenes consumen 10 veces menos combustible que el camión y que el colectivo. Entonces, la necesidad de cambiar los trenes está colgada a que pueda seguir prendiendo la luz. En este país no prende más la luz si no cambiamos la matriz energética. Y cambiar la matriz energética es volver a los trenes. Lo que pasa es que tiene que ver con una decisión política del Estado. Porque el gran problema que nosotros tenemos es que no hay una política seria de transporte en el país. Digamos, no hay una política seria. No hay política, no hay directamente. Política. Por ejemplo, una cosa ridícula. Se hacen unos chistes en el Sarmiento que dice que compraron 2 mulitas para hacer el soterramiento. Porque viste que hace poco bajaron la máquina para hacer el soterramiento y ya la sacaron, porque no se está haciendo. Es decir, sale por todos los medios. ¿Se acuerdan del tren bala, Pino? ¿Se acuerdan de...? No te rías, Pino, ¿Se acuerdan de Tafí Viejo? ¿Se acuerdan de tantas declaraciones que se han hecho? El taller de La Plata. El taller... el tren iba a Uruguay, iba a llegar a Uruguay, ¿no? Con personal en negro. Entonces, uno cuando ve todas las declaraciones que se hacen y después ven las realidades, la verdad que uno se empieza a preocupar. Y nosotros porque estamos hablando nada más que del problema de pasajeros, que es lo que más nos afecta a nosotros. Si vamos a la carga, todos sabemos perfectamente que la carga es lo que subsidia al pasajero. Entonces, si nosotros no recuperamos la carga seriamente y la ponemos a que eso sea lo que financia el ferrocarril, la verdad es que no hay ningún proyecto posible. Todo lo que hay son parches, son mentiras pata corta. Sí. María, dame un dato. Cada tren de carga en este país corresponde a 50 camiones. 50 camiones en la carretera. La Auditoría General de la Nación habla del estado de los trenes, de los vagones, de todo lo que estuvimos hablando acá, del material rodante en el país que se compró y que nos sirve. Y habla también de esto de sobreprecios gigantes, habla también de retribuciones, que sería corrupción, ¿no? Sí, son las monedas que se le caen a los funcionarios. Pagos
extras, sí. Toda esta es una historia que hace muchísimos años que se viene denunciando. Pero está cada vez peor, lo dijo Rubén, y es así, no solamente, está cada vez peor. no solamente le han denunciado los expertos, los delegados y los trabajadores ferroviarios, sino que le han delegado los mayores funcionarios del Estado, el auditor general de la Nación, el defensor del pueblo. Es decir, la presidenta de la Nación es la que consiente un nido de corrupción y de complicidades muy serio. La responsable es ella. Así como es responsable de la falsificación de la estadística pública, al consentir la falsificación de los datos del INDEC, la inflación y todo esto es consabido. Destrozaron los trenes, los destrozaron. No hubo nadie que exigiera que hiciera el inventario del material entregado en concesión, porque acá se han entregado al comienzo de las concesiones ferroviarias en el 91, teníamos un parque de 40.000 vagones y más de 2.000 locomotoras. No queda nada de esto. Todo eso fue chatarreado, fue robado. No hay control de nada. La Argentina de Cristina Kirchner no controla nada y debajo de ella tiene a un ministro que es el responsable. Julio De Vido, 9 años de kirchnerismo, responsable de la Secretaría de Transporte y de todo ese nido de delincuentes, responsable de haberlo tenido a Jaime 6 años, ese delincuente de Jaime. Estaba pensando que ante determinadas cuestiones, aunque tardáramos año más, año menos, ustedes se acuerdan en los 90, quizás nos cayó tarde la sensación de que nos teníamos que unir, los medios salir a hablar, pero estuvimos siempre ahí presentes denunciando, por ejemplo, la cuestión del desguace de los trenes, que a ningún argentino le gustaba ni lo hubiera votado. Y ante determinadas cuestiones estratégicas, lo que están planteando tanto los trabajadores como los usuarios es trabajar en conjunto, unirse, hacer algo. Los trenes están en emergencia. Como dijimos hace 2 semanas, también está en emergencia la energía en la Argentina. Esta es la realidad. Pero ¿cómo sigue? Ahora no más.